Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en este su programa Profundizando en la Fe por Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Y es siempre una alegría, un gozo poder estar con ustedes, llegar hasta sus hogares para el encuentro con la palabra, con el evangelio, con esas palabras que salieron del corazón, de los labios del mismo Jesús y que son lámpara para nuestros pasos. Damos gracias al Señor por este espacio, por este encuentro y le pedimos que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé su espíritu para entrar en el sentido profundo de su mensaje que nos llega a través, como decía, del Evangelio, pero también a través de lo que nos dice la Iglesia como madre y maestra en su doctrina. Gracias, Señor, por este momento, gracias por la vida, por el don de tu gracia, de tu Espíritu. Bendice a cada uno de los que se conectan a través de la televisión en este programa. Bendice también a otros que a través de las redes sociales les llega este mensaje y entran en sintonía con la palabra de Dios. Y ahora en este momento vamos a pasar entonces a meditar en el Evangelio de este día. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este enseñar es nuevo, es un enseñar con autoridad. ¿Y por qué con autoridad? Porque Jesús lo que lleva, el mensaje que lleva es un mensaje que viene comunicado directamente por el Padre como Hijo de Dios que es, como hombre de oración, de discernimiento. Jesús también hizo oración, hizo discernimiento, fue descubriendo los signos de los tiempos, los signos que veía, por eso aprovechaba cada circunstancia también para leer ahí la voluntad de Dios. Leyó la voluntad de Dios en su propia madre cuando le dice no les quedan vino. Lee también la voluntad de Dios en aquel niño, en aquel muchacho que se acerca con esos pocos panes. Ahí lee la voluntad de Dios, del Padre. Y pide también al Padre ante la tumba de Lázaro cuando está allí pidiendo al Señor que obre ese milagro. Lo mismo también ahora, su enseñar con autoridad, no como los fariseos y los escribas que enseñaban porque estudiaban, no, Jesús enseñaba con su vida, enseñaba lo que había meditado, lo que había orado, lo que había contemplado, porque él también había contemplado la verdad del Padre allí en el seno eterno de Dios, del Dios uno y trino, y ahora también lo sigue contemplando en el mundo. Jesús era un contemplativo de la naturaleza y nos invita a nosotros también a contemplar la naturaleza. Miren los lirios del campo, ni hilan ni tejen, ni Salomón, que era rey, se viste como ellos se visten. Un enseñar nuevo, un enseñar con autoridad. Y ya desde los 12 años lo vemos en el templo escuchando a los doctores de la ley, porque también Jesús sabe aprovechar lo bueno de los doctores de la ley. Por algo también Dios lo suscita en su pueblo. También esta gente tenía sabiduría que venía de Dios, aunque tenían muchos puntos criticables. Y por otra parte también vemos ahí en los 12 años Jesús haciéndoles preguntas y por eso pues se quedaban admirados de la sabiduría que ya a esa edad
salía de la boca de Jesús como Hijo de Dios vivo. Y no solamente enseña con autoridad por la palabra que dirige, palabra llena de espíritu, sino también porque esas palabras van acompañadas de los signos, van acompañadas de los milagros. Y sobre todo muestra su poder contra el dominio de Satanás. Por eso este endemoniado que está aquí en la sinagoga, el demonio se mete también en la iglesia. Si tuvo la osadía, el atrevimiento de tentar al mismo Hijo de Dios, entonces en todas partes nos encontramos con esa realidad del demonio. Le dice este poseso, ¿qué quieres de nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Está hablando en plural, porque aquí no es ese hombre el que está hablando, están hablando los demonios que tiene dentro. Y Jesús, con la autoridad que viene de Dios, ¿verdad?, le da una orden. A Satanás no se le puede ir con aguas tibias, no, hay que darle una orden en el nombre de Jesús. Le dice Jesús, cállate. También los que tienen podríamos decir el don, como dice San Pablo, en la iglesia tenemos todos estos carismas, tenemos exorcistas, tenemos predicadores, tenemos gente capaces de obrar milagros, tenemos gente que tiene una fe que no duda y por eso el Señor intercede y va también obrando grandes milagros. Tenemos también el que simplemente coopera organizando, porque hay gente que no tiene quizás la capacidad de predicar, de entablar un discurso, quizás con la elocuencia que tiene mucha gente, pero tiene el don de organizar, tiene el don de construir capilla, tiene el don de aconsejar. ¿Cuántos dones hay gracias al mismo Espíritu? Pues también los exorcistas en la iglesia, y siempre en cada diócesis debe haber un exorcista, porque todos, entre todos, es que llevamos a cabo la misión que el Señor comenzó, inauguró, pero no todos sirvimos para todos, sino que cada uno Dios le dio un don, una gracia para construcción del reino de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste y para construcción de la comunidad. Pues también los exorcistas hacen este mismo, Jesús es el modelo, trabajan de esta misma manera, dando orden a Satanás, sal de él, en el nombre de Jesús, por supuesto, pues no es en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor, pues nosotros los humanos somos miserables pecadores y solo Dios tiene el poder, tiene la autoridad, no solamente sobre las fuerzas, podríamos decir, naturales, sino también contra las fuerzas del mal. Por eso la gente se admiraba y se maravillaba y se gozaba de este hablar con autoridad de Jesús. Pidamos al Señor que siga suscitando carismas, el carisma de la predicación, el carisma también esto de echar demonios, el carisma del trabajar por los más pobres en la educación, en la salud, en la pastoral social, en la pastoral carcelaria, y que todos vayamos construyendo el reino de Dios. Bien, pues vamos a iniciar con la secuencia que ya llevamos. Simplemente voy a anunciar ahora y en un momento pues entonces vamos a continuar, que es el anuncio del reino de Dios, Jesús que comienza a inaugurar el reino de Dios. Vamos a hacer ahora una pausa, un corte y continuamos en unos minutos. Bien, en el itinerario de Jesús vemos que después que se bautiza, entra en esa experiencia de prueba, que fueron las tentaciones, el Espíritu lo lleva al desierto y allí es probado, es tentado, y después de esta experiencia, entonces Jesús inaugura el reino de Dios, llamando, anunciando la buena nueva y llamando a la conversión. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel,
Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Dos cosas nos dice la iglesia con respecto al reino de Dios. Primeramente, está destinado a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas. Y aunque inicia con un pueblo, el pueblo de Israel, pero está destinado a llegar a todas las naciones. Y por eso Pentecostés, que es como la manifestación de la iglesia, allí hubo una manifestación de las distintas lenguas. Fue como un signo de que el evangelio, de que el reino de Dios llegaría a todas las naciones y que todos, aunque somos distintos por la cultura, sin embargo vivimos en la unidad de la fe, en la unidad de la caridad, en la unidad de los sacramentos, en la unidad de la Santa Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, un solo rebaño, un solo pastor. Y para entrar a ese reino es preciso entonces escuchar la palabra de Dios. El hombre es, dice Karl Rahner, un gran teólogo, es oyente de la palabra. Incluso estructuralmente el hombre está más capacitado para escuchar que para hablar. Por eso el Señor nos da dos oídos, y sin embargo una sola boca, porque estamos llamados a escuchar más que hablar. Y ya decía Santa Faustina Kowalska, que el que no es capaz de hacer silencio, el que no es capaz de escuchar, el que vive siempre envuelto en el ruido, en la vanidad, en el reggaetón y todo ese mundo de suciedad y de vanidad que da pena, realmente da pena cómo viven nuestros jóvenes en nuestros barrios escuchando toda esa porquería, esas incitaciones a la violencia, al desenfreno sexual, a la drogadicción, incluso al asesinato, esa basura que ni los mismos reggaetoneros escuchan, porque son palabras vanas, palabras que destruyen, palabras que engendran violencia, y no se escucha el evangelio de Dios, el evangelio del Señor, esa palabra que sí realmente transforma, esa palabra que libera, esa palabra que nos lleva a hacer el bien. Y ya dice el Señor que ¿dónde está tu tesoro? ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu tesoro? ¿A dónde está tu tesoro? Y si yo vivo todo el día escuchando basura, pues eso mismo se va a llenar mi mente y mi corazón de basura. Y eso me va a llevar también a actuar de una determinada manera, porque la palabra tiene el poder, sea palabra escrita, sea palabra cantada, sea palabra en el aula, la palabra tiene el poder de transformar, tiene el poder de crear algo, porque es como una semilla, es una semilla. Entonces también papá y mamá y todos los que tenemos el don de la palabra, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué tipo de semilla estoy sembrando? ¿Estoy sembrando semillas de cizaña o estoy sembrando semillas que dan frutos? Dice Jesús, compara la palabra, sobre todo su palabra, como una semillita que cae en el terreno del corazón humano y que esa semilla por sí mismo tiene un poder, tiene una fuerza que crece, que nace, que crece, que se desarrolla, que produce frutos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es por eso también que usted y yo vamos a dar cuenta de nuestras palabras. ¿Cómo yo usé mis palabras? Fue para construir, para edificar, para aconsejar, para crear unidad o para crear violencia, para crear división, para crear, podríamos decir, desestabilización social. ¿Para qué yo uso mi palabra? Como imagen de Cristo que somos, llamados a escucharle a Él, que es la palabra eterna del Padre, y hacer testimonios de Él, que es palabra de Dios, y entonces así ir construyendo el reino de Dios en mi familia, en mi comunidad,
en el ambiente en el que el Señor me ha plantado. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. La inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús no viene a llamar a los sanos, viene a llamar a los pecadores. Y es ahí donde Dios nos muestra su amor, que no nos rechaza porque somos pecadores. Ahora es condición sine qua non, es condición fundamental para entrar en el reino de Dios, esa conversión del corazón. El Señor quiere salvarme, el Señor quiere darme su gracia, pero depende de mi libertad. Por eso ya decía San Agustín en el siglo IV, el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Y constantemente el Señor me está dando su gracia, me está dando oportunidades, me está llamando a orar el bien, a dejar el camino de la maldad, el camino del pecado, el camino del egoísmo, y me está llamando al amor. Qué grande es el amor de Dios, y por eso de muchas maneras me llama, porque es amor, y me ha manifestado ese amor, sobre todo en la muerte en cruz. Y es por eso también, es tan grande el amor de Dios que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, porque todos somos sus hijos, y por eso también conviene que veamos el amor de Dios en esa clave humana, que me ayuda un poco a entender el amor de Dios. ¿Qué madre se alegraría de la muerte de su hijo? Aunque ese hijo sea un criminal y sea un asesino, ese hijo va colgado del corazón de la madre, y la madre sufre eso y lo llora. Así es Dios. Más grande todavía es el amor de Dios. Y por eso también grande es la alegría de Dios cuando ve que un hijo suyo escarmienta, acoge la palabra, recapacita, y entonces, ¿verdad?, se hace un hombre de bien, una mujer de bien, para trabajar, para caminar como Dios manda, como Dios quiere, en la familia, en la sociedad. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Bien, continuamos con este tema del reino de Dios, la enseñanza que nos trae Jesús en la Biblia, la palabra, pero también que la doctrina de la Iglesia nos ayuda a ir comprendiendo un poco más profundamente. Jesús acompaña sus parábolas con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe.
Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Jesús anuncia el reino de Dios de dos maneras, con hechos y con palabras, y sobre todo con las parábolas. Era un recurso muy usado por Jesús. Pero las parábolas solamente las comprenden aquellos que tienen el Espíritu de Dios. El que anda en el espíritu del mundo no entiende eso, no lo entiende porque tiene mucha oscuridad en su mente, en su corazón. Hay mucha, podríamos decir, como mala hierba. Ese terreno está lleno de zarzas y de abrojos y poco a poco es que tiene que ir limpiándose. Por eso los santos son los que más comprenden este mensaje del reino de Dios. Y sobre todo cuando uno se pone en las manos del Señor. Por supuesto que todos tenemos la oportunidad, pero si yo no abro mi corazón al Señor, si yo no me dejo lavar por Él, como le dice el mismo Jesús a Pedro, si no te dejo lavar por mí, no tendrás parte conmigo, Pedro, déjate lavar, ponte en las manos del Señor, depón tu orgullo, tu vanidad, ponte en camino de conversión y entonces sí, el Señor poco a poco va lavando, va transformando, va sanando, nos va ayudando a entender los misterios del reino. Pero además, estas parábolas van acompañadas por signos que manifiestan que realmente Él es el Hijo de Dios, pero también que vienen a sanar de situaciones, vienen a curar, vienen a lavar del pecado. E igual, muchos no creen en los signos que Jesús hace. Incluso muchos los acusaron de que echaba a los demonios con el poder de Beelzebú. Imaginemos qué ridiculez. Por eso el mismo Jesús le dice, pero ¿y cómo ustedes piensan eso? ¿Cómo Satanás puede estar contra sí mismo? Un reino dividido va a la quiebra y se derrumba casa tras casa. Eso es ilógico, es irracional, es lo que Jesús le está diciendo. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es decir, con el poder de Dios, es entonces que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ha llegado a ustedes. Por tanto, ¿verdad? Damos gracias al Señor que se ha hecho presente en Jesucristo, palabra eterna del Padre. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Jesús no vino a liberarnos, podríamos decir a todos, sino que los milagros fueron signos de que realmente Él tiene el poder. Ahora sí, de lo que nos quiere liberar a todos es del pecado. Es del pecado, porque el pecado es justamente lo que nos esclaviza. El pecado es lo que trae la muerte. Por eso cuando hay un pueblo que abre su corazón a Dios y que vive el Evangelio, es un pueblo más libre, un pueblo donde hay menos criminalidad, un pueblo donde hay más educación, un pueblo donde hay más justicia, un pueblo donde se trabaja más por el bien común, un pueblo donde no hay corrupción. Si todos abrazamos el Evangelio y andamos con honestidad y con santidad, no solamente tendremos una iglesia más purificada, tendremos una sociedad mejor. Una sociedad mejor. Y de eso sí que el Señor quiere liberarnos, pero sobre todo quiere darnos vida eterna, vida eterna. Esta es la gran liberación que el Señor ha venido a traer y para manifestar que tiene el poder de perdonar los pecados, como hizo con aquel paralítico. Recordemos aquel paralítico que lo metieron por el techo de la casa porque la casa estaba llena de gente escuchando la palabra de Dios que salía de los labios de
de Jesús, el Padre, el Espíritu, en esa unidad, el Hijo, Padre y Espíritu, proclamando esta verdad de fe. Llevaron a aquel paralítico y Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Y algunos dijeron, pero ¿qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Qué ridiculez es esa? Solo Dios puede perdonar los pecados. Decían verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero lo que no sabían reconocer era que ahí estaba la misma presencia del Señor. Por eso Jesús dice, justamente para quitarle esas dudas de su corazón, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda? Por supuesto que era más fácil decirle tus pecados quedan perdonados porque total, eso queda en el interior, es una obra espiritual. Eso no se puede comprobar. Ahora decirle al otro, levántate y anda, eso sí que era comprometedor. Porque, y si luego el otro no se levantaba, si no caminaba, si se quedaba ahí tendido. Por eso dice Jesús, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene este poder, contigo hablo, a ti te lo digo. Levántate, toma tu camilla y vete a andar. Ese Jesús que caminó sobre las aguas, ese Jesús que hizo milagros, sigue hoy presente en su iglesia de muchas maneras y espera simplemente que tú y yo demos fe a su palabra, abramos nuestro corazón a él. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al final de este programa y hemos visto este tema del reino de Dios, el reino que es para todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la cultura. Es un reino que exige la conversión, que pide la conversión. Es un reino que se va construyendo a través de la acogida de la palabra de Dios, una palabra que Jesús anunció con hechos y con su predicación sobre todo a través de las parábolas, pero también a través de signos tangibles que suscitaban la admiración de aquellos que lo contemplaban, que lo vivían, que lo experimentaban. Pues nada, simplemente pedir al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes, que les dé la fuerza, la gracia de caminar en el bien, de caminar en su espíritu. Por eso vamos ahora a echar la bendición, que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les proteja y les conceda toda clase de bienes espirituales y materiales. Amén.